Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver el tema de circuitos de resistencias, en específico circuitos en serie. En el próximo video veremos circuitos en paralelo. Ya había hecho un video con este tema, pero algunos de ustedes me dijeron que se les complicaba entenderlo. Y creo que fue porque le metí demasiada teoría y me la pasé hablando. Así que vamos a hacerlo más sencillo. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico simplemente es el trayecto o ruta de una corriente eléctrica. Por ejemplo, tenemos este dibujito de aquí. Aquí le metemos una corriente eléctrica, va a seguir este trayecto y va a salir aquí de nuevo. Eso es un circuito eléctrico, la ruta de una corriente eléctrica. ¿Y qué es un circuito en serie? Pues un circuito de resistencias en serie es un circuito de una sola línea. Vean, tenemos una sola línea que viene hasta acá y regresa de nuevo. Un circuito en serie es un circuito de una sola línea y estas cosas que están aquí, estos picos, son las resistencias. Entonces, en estos problemas, ¿qué nos interesa saber? De un circuito en serie nos interesan conocer las resistencias, que a veces no las vamos a conocer. No vamos a saber qué valor tendrán las resistencias. Y nos interesa saber el voltaje total que a veces no lo vamos a conocer. Aquí nos los están dando. Y la intensidad de corriente, o sea, qué corriente fluye por el circuito, ¿ok? Y las características importantes de un circuito en serie son estas que están aquí encerradas de azul. La intensidad de corriente en un circuito en serie va a ser la misma en cada resistencia y va a ser igual a la intensidad de corriente total. O sea que la intensidad de corriente que fluye por el circuito, la intensidad de corriente total, va a ser la misma que la que fluye por esta resistencia y la que fluye por esta resistencia y la que fluye por esta resistencia de aquí. Recuérdenlo. Y el voltaje total, aquí, ese voltaje sí va a cambiar. Bueno, el voltaje total siempre va a ser el mismo, obviamente, pero el voltaje va a cambiar en cada resistencia. En esta resistencia va a ser diferente que en esta resistencia y diferente que en esta resistencia. Entonces el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes que haya en cada resistencia. Sumamos el voltaje en esta resistencia, sumamos el voltaje que haya en esta resistencia y sumamos el voltaje de esta resistencia y eso nos va a dar este voltaje total de aquí. Y la resistencia total, pues la resistencia total del circuito simplemente es la suma de cada resistencia. La suma de esta resistencia más la suma de esta resistencia más la suma de esta resistencia. Que vean que aquí ya la tenemos. 3 ohmios, 2 ohmios y 5 ohmios. Recuerden todo esto. Si recuerdan eso, ya la hicieron. Van a poder trabajar sin ningún problema con circuitos. Recuerden que la intensidad de corriente es la misma en cada resistencia y es igual a la intensidad de corriente total de todo el circuito. Recuerden que el voltaje total es la suma de los voltajes de cada resistencia. Y recuerden que la resistencia total pues es la suma de cada resistencia. Por ejemplo, calculemos la intensidad de corriente que fluye por este circuito, porque no la conocemos, vean. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sabemos que la intensidad de corriente, como es un circuito en serie, la intensidad de corriente total es la misma que la que fluye en cualquier resistencia. Entonces aquí es donde hay que recordar nuestra regla mnemotécnica, la de Viva, la reina, Isabel, el triangulito, si lo recuerdan, ¿no? Entonces, la intensidad de corriente, que es esta, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, pero no va a ser cualquier voltaje, porque recuerden que el voltaje es diferente en cada resistencia. ¿Qué voltaje ocuparemos aquí? Pues ocuparemos el voltaje total. Entonces intensidad va a ser igual al voltaje total, que es este de aquí, 150 volts, sobre la resistencia, pero no cualquier resistencia, porque vean que tenemos diferentes resistencias, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra resistencia? Pues la resistencia total. Y como lo sacamos, como es un circuito en serie, va a ser la suma de todas las resistencias. Resistencia total igual a la suma de todas las resistencias que haya. Entonces sería 3 más 2, 5. Más 5, 10. Sobre 10 ohmios. Entonces la intensidad de corriente va a ser igual a 150 volts entre 10 ohmios. Que eso es igual a 15 amperios. Ok, hasta aquí todo perfecto. Pero ahora podemos también calcular el voltaje que hay en cada resistencia. Vean que esta intensidad de corriente, que es la intensidad de corriente total, pues va a ser la misma en cada resistencia. La misma aquí, la misma aquí, la misma aquí. Según esto que tenemos acá arriba, ¿no? La misma en cada resistencia.
Pero el voltaje no sucede así. El voltaje total es la suma de todos los voltajes. Entonces en esta resistencia hay una diferente que aquí y otra diferente que acá. Vamos a calcularlas, ¿ok? ¿Cómo calculamos el voltaje? Vamos con nuestra regla mnemotécnica. Voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Voltaje igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces ya sabemos nuestra intensidad de corriente, que es 15 amperios. Entonces si queremos calcular el voltaje aquí, hay que multiplicar la resistencia, que es 3 ohmios, por la intensidad de corriente, que es 15 amperios. 3 por 15 sería 45 voltios. Ahora aquí hay que multiplicar esta resistencia, que es de 2 ohmios, por la intensidad de corriente, que es de 15 amperios. 15 por 2 sería 30 volts. Ahora acá abajo, entonces 15 por 5, 75 volts. Y así es como se resuelve esto. Solo aprendan esto, aprendan bien esto. Aprendan eso y no tendrán ninguna dificultad. En el siguiente video estaremos realizando ejercicios. Nos vemos en el próximo.